nuevo, ¿ya? Estos temas son generales que yo sé que ustedes conocen. Vamos a, entonces, a poder compartir la pantalla respectiva y explicar, ¿no? Bueno, primero vamos a ver con respecto al aparato respiratorio, cuáles son las etapas de la respiración, ¿no? Es ventilación pulmonar, respiración externa, circulación, respiración interna y respiración celular, ¿ya? La ventilación pulmonar se lleva a cabo intercambio de gases entre la atmósfera, o sea, es decir, la zona externa de nuestro cuerpo, con los pulmones, ¿no? Entre todo ese viaje del ingreso del aire hasta que llega a los alvéolos, es la ventilación pulmonar. Luego está la respiración externa, intercambio de gases entre el alvéolo con la sangre, ¿no? En este caso con los capilares, ¿no? Ese intercambio de gases, es decir, el paso de oxígeno del neumocito 1, que está en el alvéolo, hacia los capilares. Y los capilares proveen de CO2 al neumocito para que éste lo pueda expulsar después, ¿no? El CO2 lo expulsamos nosotros, ¿no? Y el oxígeno va hacia las células. Tercero es la circulación. Una vez que los capilares han provisto de oxígeno, ya, hacia el corazón, va a circular la sangre con estos gases, ¿no? Y pues hacia el corazón y el corazón a todas las células de tu cuerpo. Luego está la etapa 4, la respiración interna. Cuando esos gases, ¿sí? Van a llegar ¿a dónde? Hasta las células, ¿no? Las células van a recibir el oxígeno y las células van a expulsar el CO2 hacia las venas. Y por último está la respiración celular, la quinta etapa. Se lleva a cabo en el interior de la célula, ¿no? En ella, pues, el oxígeno que ha recibido, ¿sí? Va a participar en el proceso de la respiración celular, que es un tema que ya hemos desarrollado en el bimestre pasado, ¿no? La respiración celular, ¿no? Donde se utilizaba, pues, como molécula más importante la glucosa, juntamente con el oxígeno, y se lleva a cabo la respiración aeróbica, ¿no? Estas son las etapas de la respiración. Luego, vamos a ver claramente que la caja torácica es un conjunto de huesos, ¿sí? Que se encuentran protegiendo los órganos respiratorios, ¿sí? Vamos a ver claramente, vamos a ver aquí. Bueno, un segundo, chicos. Ya. Vamos a ver aquí entonces el órgano respiratorio, a ver. Sistema respiratorio. Ya. Si vemos claramente aquí, obviamente igual como está la imagen que mostré hace un momento, vemos aquí ciertos huesos que van a proteger las vías respiratorias. Toda la parte celeste es el aparato respiratorio, desde la entrada en las fosas nasales hasta su llegada a los pulmones. Vemos que en la parte superior, donde se encuentra pues las fosas nasales, la faringe y parte de la laringe, es protegido por ¿qué hueso? En este caso por el cráneo, ¿no? La cavidad craneana protege justamente esa zona. Y luego, cuando ya va avanzando, bueno, el tubo respiratorio hacia el laringe, tráquea, bueno, es protegido hacia la parte posterior por la columna vertebral, por delante no, aunque en la laringe hay un hueso, ¿no? Que es el hueso ioides, ¿sí? Aquí está el hueso ioides, este que está aquí es el hueso ioides. Luego llegamos a los bronquios, bronquiolos y pulmones, que están protegidos por la caja torácica. Por delante están las costillas y el esternón. Superiormente está pues la clavícula, ¿sí? Aquí está arriba, acá, la clavícula. La clavícula, está la escápula u omóplato en la parte posterior, y bueno, la columna, ¿no? En este caso acá, toda la columna vertebral, ¿no? Entonces, en general, todos los órganos respiratorios están protegidos por distintos huesos, ¿correcto? Bueno, avanzamos. El tubo respiratorio entonces inicia en las fosas nasales y culmina en los bronquiolos. Y luego recién están los pulmones. La cavidad torácica, donde hemos visto hace un momento, que se encuentra por los pulmones principalmente, vamos a ver que está revestido por una membrana, ¿no? Esta membrana que lo reviste es la pleura, ¿no? La pleura es una membrana transparente que posee la función de evitar que los pulmones puedan colapsar. Tengo en cuenta que tus pulmones están en constante inspiración y expiración de aire.
Entonces, la pleura es como una pequeña bolsa, como un plastiquito delgado que recubre el pulmón. El pulmón no puede almacenar mayor cantidad de volumen de lo que necesita. Y asimismo también va a impedir que en ciertas situaciones, por la presión externa, atmosférica externa, pueda comprimirse el pulmón, ¿no? Entonces, pero veremos en un momento, en ciertos casos, cuando hay un daño en la pleura, pues también va a haber un problema a nivel de los pulmones, ¿no? Veremos en un momento eso. Existen dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal, ¿no? La pleura parietal se encuentra externamente y la pleura visceral esa cara está hacia el lado de los mismos pulmones. Las fosas nasales comprenden dos zonas, ¿sí? Las llamadas narinas y coanas. Las narinas es la parte externa y las coanas es la región interna. En las coanas vamos a encontrar dos zonas, la pituitaria roja y la pituitaria amarilla. La pituitaria amarilla es la zona donde encontramos toda terminación nerviosa. Las inervaciones axónicas del nervio olfatorio se encuentran en la pituitaria amarilla. Es allí donde se va a captar las sensaciones, o en este caso va a captar los olores, los aromas, en esta zona de las coanas. La pituitaria roja básicamente está conformada por las vellosidades que van a producir ya conocido mucus, ¿no? El mucus se produce en esta zona justamente. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son las funciones de las fosas nasales? Las fosas nasales poseen la función de limpiar, calentar y humidificar el aire inhalado. ¿A qué referimos con limpiar? Tú sabes que por las fosas nasales puede ingresar partículas de polvo que están en el ambiente. Entonces, las vellosidades son un filtro. Todo ese polvo queda pegado en el mucus que producimos en las fosas nasales. Calienta y humidifica. Cuando el aire que se encuentra en el medio externo de nuestro cuerpo es muy frío, al pasar por las fosas nasales, el mucus va a calentar ese aire. Porque si ingresara así de frío, podría provocar una inflamación interna de nuestra vía respiratoria. Si el aire es muy caliente, lo va a enfriar. El mucus va a ser un refrigerante para disminuir la temperatura del aire que ingresará a nuestro cuerpo. También hemos visto que aquí se detectan los olores, que dijimos gracias a la terminación nerviosa, que está en la pituitaria amarilla. También hay otra función importante que participa en la amplificación de los sonidos. Claro, no hay sonidos al hablar que dependen de las fosas nasales. Si bien es cierto, el sonido que se produce al hablar no es directamente, no depende de las fosas nasales, ¿no? Es gracias a la laringe. Pero las fosas nasales participan en la producción de algunos sonidos. Te tapas la nariz y quieres hablar, ¿y cómo hablas? Porque es un gago, ¿verdad? Es porque hay sonidos en los cuales participa las fosas nasales. Luego de esto, ¿sí? Veremos la faringe, que es un órgano que ya hemos tratado en una clase anterior. Dijimos que es un órgano en común entre la vía digestiva y la vía respiratoria, ¿no? A él ya lo conoces, no hay mucho que hablar de él porque hemos hablado anteriormente. Bueno, luego se encuentra la laringe, que es un órgano respiratorio que se encarga de la fonación, ¿no? Se encarga de la fonación y de paso del aire. ¿Qué encontramos en la laringe? Las llamadas cuerdas vocales, claro, las cuerdas vocales falsas o superiores y las verdaderas o inferiores. Estas cuerdas se encargan de la producción de sonido. Cuando hay mayor tensión de las cuerdas, el sonido va a ser más agudo. Entonces, a mayor cantidad de cuerdas, el sonido es más agudo. A menor cantidad, es más grave. El timbre de la voz también va a depender del tamaño de este cartílago, que es la laringe, ¿no? Depende del tamaño, pues, producirá el sonido. Vamos a ver que esta zona laringea, dijimos que es sostenido por el hueso hioides, y a los costados encontramos varios cartílagos. Cartílago tiroides, el cartílago cricoides, el cartílago aritenoides, que se encuentra en el esqueleto laríngeo. Luego de la laringe encontramos a la tráquea, que es un órgano cartilaginoso incompleto. ¿Por qué cartilaginoso incompleto? Bueno, son anillos cartilaginosos incompletos, porque cada anillo que ves que se forma en la tráquea no tienen terminación, ¿verdad? Son, digamos así, son líneas, pero sin
sin un fin de extremo a extremo. Sabemos que la tráquea se encarga de el paso de la corriente aérea, ¿verdad? Y el aire pasará pues de tráquea hacia los bronquios, ¿ya? Listo, seguimos entonces. Luego de esto, veremos la división de los bronquios en bronquiolos. Habrá bronquio derecho y bronquio izquierdo. Bronquio derecho para el pulmón derecho y bronquio izquierdo para el pulmón izquierdo. El bronquio derecho tiene tres ramificaciones: superior, medio, inferior, y el izquierdo, superior e inferior. Luego los bronquios tienen terminaciones en los llamados bronquiolos, los cuales en las partes o finales de los bronquiolos encontramos los llamados sacos aéreos, ¿sí? Y en los sacos aéreos vamos a encontrar los alveolos pulmonares, ¿sí? Los alveolos pulmonares. Vamos a ver que las ramificaciones de los bronquiolos son aproximadamente 300.000 en cada pulmón. Vemos en la imagen estos sacos aéreos que contienen los alveolos. Y vemos cómo ahí las arteriolas y las vénulas, que son los capilares, van a entrar en contacto con los alveolos, ¿no? Ya que veremos que en los alveolos están conformados de 3 células funcionales: neumocito 1, neumocito 2 y el macrófago. El neumocito 1, que se encuentra en las paredes de los alveolos, posee la función de la hematosis, que es el transporte de gases juntamente con los capilares. Si es intercambio de gases dado entre neumocito y capilares. El neumocito 2 es aquel que va a producir la sustancia surfactante. La sustancia surfactante es una sustancia que va a impedir el colapso de los alveolos. Nuestros pulmones constantemente están inhalando aire y expulsando aire. Una vez que expulsas el aire, se contraen los alveolos y luego inhalas aire otra vez y se vuelven a hinchar. Una vez que tú expulsas el aire, se queda contraído los alveolos. Si no hubiese la sustancia surfactante, pues los alveolos quedan contraídos y se destruyen. Entonces, esta sustancia surfactante permite que los alveolos, por ende los pulmones, no colapsen, ¿no? Permiten la relajación de los pulmones gracias a la sustancia surfactante. Los macrófagos son células inmunitarias que tienen la función de fagocitar cualquier agente patógeno que fuese a ingresar al alveolo, ya sea bacteria, virus, el que fuese, pues su función es destruirlo para que no provoque ningún daño o una lesión a las células que se encuentran dentro del alveolo. Los pulmones son dos, un derecho y un izquierdo. Vemos que el derecho posee 2 lóbulos y una cisura. El derecho tiene el lóbulo superior e inferior, dividido por una cisura oblicua. El pulmón derecho tiene pues 3 lóbulos, 2 cisuras, lóbulo superior, medio, inferior, 2 cisuras, cisura horizontal y cisura oblicua. ¿Por qué el izquierdo es un poco más pequeño? Porque en la zona media de nuestro tórax y un poco hacia la izquierda, el corazón está quitando el espacio a un borde de los pulmones, ¿no? Es por eso que su capacidad o su volumen es menor en el pulmón izquierdo. Cuando realizamos la inspiración o expiración de aire, hay ciertos, bueno, digamos así, hay ciertos, bueno, músculos o huesos que participan en la ventilación pulmonar. Cuando inspiramos aire y se llena de oxígeno nuestros pulmones, los músculos intercostales que están a los extremos del tórax se contraen. Las costillas se van a elevar y el diafragma, que es un músculo que está bajo los pulmones, se contraen y tiran hacia abajo a los pulmones, ¿no? Para que se pueda hinchar en este caso, oxígeno a los pulmones. La caja torácica aumenta volumen porque obviamente se va a llenar de oxígeno, ¿no? Y el aire entra en los pulmones. En la expiración, que es lo contrario, los músculos intercostales se relajan, las costillas ya no se elevan, sino bajan, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye de volumen porque el aire va a salir de los pulmones. En ambos momentos, vamos a ver qué músculos participan en la inspiración y en la expiración. En la inspiración, pues está el esternocleidomastoideo, que se encuentra a la altura del cuello, los escalenos, que están pues en los hombros, el serrato anterior, que está entre las costillas,
juntamente con los intercostales externos. En la expiración están pues los intercostales internos, los transversos torácicos y ya a la altura del abdomen, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Entonces ahí están los 4 músculos que participan, ya sea en la inspiración o en la expiración. Cada uno, si te das cuenta, es distinto. Cuando alguien sufre una rotura de la pleura, dado por un objeto punzocortante, y se daña la pleura, ¿correcto? Entonces, la presión del ambiente va a ingresar por ese orificio. ¿Y qué va a ejercer? Presión en los pulmones. Pues los pulmones van a colapsar, porque la presión atmosférica va a ser mayor que la presión interna. Y es por eso que el pulmón colapsa. Y si ese orificio no es cerrado prontamente, entonces la persona morirá, ¿no? Porque sus pulmones no tendrán oxígeno. Morirá por falta de oxígeno. Vamos a ver que a mayor profundidad, aquí, a mayor profundidad, la presión va a aumentar. Por ejemplo, ¿no? Si estás a 5 metros de profundidad, debajo del agua, la presión del oxígeno en la sangre es de 200 milímetros de mercurio. Si estamos aquí en la costa, Lima, a nivel del mar, la presión del oxígeno en la sangre es de 100 aproximadamente. Y si nos vamos, por ejemplo, a una montaña, que está a 9.000 metros de altitud, muy elevado, la presión va a ser menor, 19 milímetros de mercurio. Por eso, ¿no? A mayor profundidad, tu cuerpo tendrá pues menor cantidad de oxígeno. Es por eso que uno no puede ingresar hasta el fondo marino, es imposible, porque la presión es muy elevada. Y por ende captas muy poca cantidad de oxígeno hasta un punto en el cual ya no puedes captar nada. Y uno fallece, ¿no? Y si uno va a una mayor altitud, pues la cantidad de oxígeno que captas es mayor. ¿Sí? Se capta mayor cantidad de oxígeno. Ojo, la presión es menor, pero la captación del oxígeno es mayor. Es por eso que alguien a mayor altitud, el oxígeno va de la mano con la hemoglobina y viaja por tus vías sanguíneas como oxihemoglobina. Entonces, a más oxígeno, más hemoglobina. Más hemoglobina, mayor cantidad de sangre o mayor concentración de sangre. Más concentración de sangre, pues se ven manchas rojas en la piel, ¿no? Por eso alguien que tiene una altitud muy elevada, tú ves su piel como tiene manchas rojas, ¿no? Porque presenta, ¿qué cosa? Presenta mayor cantidad de hemoglobina, ¿correcto? Bueno, la hemoglobina entonces es una proteína globular conformada en el centro por el hierro, ¿no? Porque presenta hierro. Además, se encarga por cada molécula de hemoglobina, se transportan 4 moléculas de oxígeno gaseoso. La espirometría es una técnica que permite conocer la capacidad del volumen inspirado, de inspiración o expiración que tú puedas tener, ¿no? Si alguien tiene un problema respiratorio, mediante el espirómetro, se puede saber cómo están sus vías respiratorias, porque en base a los resultados que se obtengan, se podrá saber si son los normales o los adecuados o no lo son. La mioglobina es una proteína que se encuentra en los músculos, ¿ya? El cual aumenta el músculo esquelético durante la aclimatación a la altitud, ¿no? Cuando alguien cambia de clima, de alguien que está en una menor altitud, se va a un sitio con mayor altitud, entonces hay un aumento de la mioglobina, el cual se va a encargar de regular, ¿sí?, la cantidad de oxígeno. Ten en cuenta que a mayor altitud tu cuerpo que necesita más oxígeno de lo normal, ¿no? Y tienes que adaptarte, ¿no? La frecuencia respiratoria oscila de 16 a 18 respiraciones por minuto. Esto es variable dependiendo de la actividad que tú realices o de la actividad metabólica, ¿no? Ya sea un ejercicio moderado o intenso. Puede haber, pues, hay factores que pueden regular la respiración, ¿no? Tal como mucho calor, frío, emociones, ¿no? De afecto, emociones nerviosas, movimientos corporales, es decir, ejercicio físico, pueden aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Bueno, eso es variable, ¿no? También hay procesos involuntarios, ¿no? Ten en cuenta que la respiración es algo automático, tú no lo controlas, tú no piensas para respirar, es algo natural, ¿no? Es parte, ¿no? Parte de sí. Entonces vemos que básicamente el control de la respiración es dada por un mecanismo nervioso, dado por el tronco encefálico, y un control químico,
¿no? Ahora, que el tronco encefálico se divide en 3 zonas, dadas por el mesencéfalo, protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Pero en la respiración, básicamente participa la protuberancia anular. Es la encargada de la frecuencia respiratoria. También el bulbo raquídeo se encarga de la frecuencia respiratoria y también la cardíaca, por cierto. Pero el más importante ahí va a ser la protuberancia anular, ¿no? Con el apoyo del bulbo raquídeo. Vamos a ver entonces que el control químico de la respiración es dada por la concentración de gases. Ten en cuenta que los gases están constantemente ingresando y saliendo, ¿no? Ingresa oxígeno y sale CO2. Bueno, entonces esto es lo que respecta al tema de aparato respiratorio, ¿correcto? Asociado a este tema, pues existen muchas, digamos así, enfermedades respiratorias, ¿no? Hablaríamos de múltiples, el asma, el EPOC, tuberculosis, cáncer al pulmón, hay muchas enfermedades ligadas a las vías respiratorias, ¿correcto? Pero, básicamente, las enfermedades respiratorias son causadas, si bien el clima es un factor importante en las enfermedades respiratorias, pero mucho también va a depender factores familiares, ¿sí?